Buenos días, vamos a empezar la sesión. Evelyn ya nos ha dado los puntos y Nico ya está más que listo para empezar. Si quieres, desconecta tu micrófono de Skype, por favor, Evelyn. Y Nico, respira profundo y voy a contar de 3 a 1 y conectas con Evelyn. 3, 2, 1. ¿Cómo la ves? La primera sensación que tengo, Ira, es calor. Ujú, Em, Se sienten como ondas de calor que vienen y van aquí en este campo de ella. ujú. Y ella está como en un centro, como envuelta, como por círculos. Y los círculos son como incandescentes, así como cuando ves un metal al rojo vivo. Ella tiene como círculos de metal al rojo vivo hacia su alrededor, que están como rondando así su cuerpo de arriba a abajo. Ok, estos círculos, ¿de dónde vienen? Observa y vamos al origen. Fíjate que se forman como desde el séptimo disco por atrás de su columna. Ujú. De ahí salen y luego la rodean y la contornan así, y ahí vuelven a reconectar esos círculos. Entonces, el origen se encuentra en la séptima vértebra de su columna. Ujú. La columna es diferente, fíjate, digo, la vértebra en ese sentido es diferente. Se ve como compuesta como por un material diferente al resto de los huesos. Es un poco más negra Ujú. y le falta como un pedazo en la parte de enfrente que Ob- nada más le permite embonar hacia abajo. Observa si es de ella o ha sido impuesta. No, esto se colocó. ¿Quién lo colocó? Es que es como si llegara como un tipo policía. Es como se presenta como una guardia energética, haz de cuenta, así es como un policía, pero es un poco más grande que un humano normal, más robusto. Trae como una ropa negra, como si fuera un gran manto hasta abajo, y trae como una flor en la cabeza, Ajá. y dice, soy la guardia de su energía, algo así. ¿Y cómo se llama este guardián? Etrosco. 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 Ok. ¿Me permites hablar con Etrosco? Ujú. Etrosco. Tienes que manejarte con mucho cuidado. ¿Por qué? Ella es peligrosa. Ah, es peligrosa. ¿Por qué? Es una criminal. Ok. ¿Qué es el crimen que ha cometido? Es piromaníaca. Mm, ajá. ¿Y cómo es que tú la estás cuidando? He venido observándola ya desde hace 3 encarnaciones, Tres cuando encarnaciones. quemó la iglesia.
¿Qué iglesia quemó? La iglesia bautista. Ajá. ¿Y por qué la quemó? Este ser era pastor ahí. Ah, ella era pastor. Y luego, Entró en conflicto con varios miembros de su comunidad religiosa. ¿y cuál fue el conflicto? ¿No sabes? Ella era una extremista de la fe. Ex- Para ella las palabras expresadas tanto en sus cultos como en sus escritos eran leyes de hierro. Mm, muy equivocada, ¿no? Eso es indiferente. Lo que sucede en la experiencia física me da igual. Y, y tú, Pero ajá, al sentir que su comunidad no exploraba su fe de la forma en que este pastor lo hacía, decidió que era una comunidad que necesitaba ser erradicada. ujú, En medio de un culto dominical, ujú. encendió fuego a la iglesia, al Oh, templo. ¿y había gente Murieron, adentro? murieron 27 mujeres, 31 hombres y 14 niños. Ujú. Ok. Y entonces, cuéntame cómo es que ella la pusiste esta cosa que la está como cubriendo. En su locura, decidió correr. Ujú, Corrió y corrió hasta que encontró un precipicio, un pequeño montículo. Lanzó su cuerpo a él, gritando ayuda, gritando perdón y gritando contención contra la maldad que esbozaban sus manos. En el momento de su encarnación, ella llegó a este espacio en donde me encuentro yo, ok. en donde aparecí para ella Ujú. como la contención perfecta para su miedo propio. Dime cómo es que ella aceptó que le pusieras eso ahí. Porque me encargué de que observara todo lo que había hecho. Me Ujú, encargué de regresarla a ese lugar, a que viera los cuerpos calcinados de los niños, ujú, a que viera cómo la piel se había desprendido de sus huesos, ujú, a que viera la destrucción, el dolor y la tristeza que dejaba atrás. ujú. Ahora, cuéntame una cosa. Este mal humor que tiene Evelyn es por estar siempre conectada con esta sensación. Sí, también tiene que ver con su constante tacto con estos hierros calientes. Ujú. Su energía lo resiente. Y esta situación de que es poco paciente, se desespera muy pronto y muy rápido. Eso es natural de su esencia. Nunca ha tenido la capacidad de entender los pensamientos de los otros ni comprender las razones que le entregan. Es una persona con una mente muy cerrada. No tiene muchos recursos para explorar opciones y le cuesta trabajo entender por qué los demás quieren hacer las cosas a su manera cuando ella ya ha explicado la suya. Ella dice que no duerme bien. Los remordimientos, el horror, la culpa de lo que ha causado. Mm. Y también está conectada con esta cosa que trae ella en su columna. Supongo que debe ser complicado descansar con eso ahí. Ella dice que está siempre estresada y que está siempre a la defensiva.
Es una prisionera en su propia energía. Ella ha Ella, decidido contenerse porque sabe y entiende la potencia de lo que puede lograr. mm, En esta vida ella fue a esconderse en eso, en una pareja, en una familia, cuando muy internamente ella sabía que deseaba algo, a lo que le permitiera explotar y explorar esa parte de ella incandescente, esa parte de ella explosiva. mm, ok. ¿Cuánto? Entonces tienes con ella 3 vidas, ¿verdad? Desde Abraham, Y ahora dime, ¿cuándo ella cumplirá, por decir algo, ese castigo y esa condena a la que se le ha impuesto? el acuerdo fue muy bíblico. A ver, cuéntamelo. Ella lo propuso. Ah, sí, ¿cuál es? Son 7 reencarnaciones. Ujú. ¿Quién fue el juez de su caso o cómo llevaron su caso? Yo fui el juez. Ah, tú eres juez y parte en todo. Yo soy lo que para ella era Dios en su vida. Mm, oye, pero al final de cuentas, ¿para qué te conviene tenerla con estas ataduras recordando lo que fue y lo que fue y lo que fue y lo que fue? No tiene ningún sentido seguir llenándote de esa misma energía. ¿Para quién es el sentido? ¿Para ti o para mí? Eso es lo importante. Entonces, ¿para quién es el sentido? ¿Para quién está trabajando ella? ¿Para ti? El mantener esta energía, el mantener este constante dolor, el mantener esta línea de conexión, crea una ruptura en su campo, crea una ruptura en la paralelidad de sus tiempos. Ella en realidad habita en ese coraje y en esa molestia, porque está constantemente tocando sus propios errores. Pero pues a ti te conviene eso, ¿no? Porque tú qué haces con esa energía que se queda ahí. ¿Para qué la utilizas? Para extenderme, para crecer, para tocar, para ocupar un espacio, una circunstancia, un pequeño punto. Pero ese punto es un parásito que crece y crece y crece cuando se implanta en el cerebro de aquel que la escucha, que va sintiendo su energía, su estrés, su impaciencia, su molestia. No sé, quizás la pueda hacer que queme algo en esta vida también. Muy bien. Déjame con Nicolás. Mira. Nico, fíjate bien. Quiero que me lleves al momento en que Evelyn hace el acuerdo con esta entidad. Quiero entender en qué circunstancias ella llegó ahí con este ser a negociar. Es que haz de cuenta que en esa vida de pastor, donde se llamaba Abraham, em, era como, él no tenía como mucho éxito porque la gente lo conocía como que era muy iracundo, ¿no? Entonces gritaba mucho,
pataleaba, incluso era dejado porque la mujer no lo aguantó porque la golpeaba y cosas así. Entonces él empieza como a invocar, ¿no? Como a querer encontrar algo que lo hiciera cambiar, como que si él tuvo un momento como de mucho arrepentimiento y empezó a clamar y quiero cambiar, quiero ser otro, algo así, y empezó a escuchar estas voces en su cabeza del que le hablaban de la iglesia esa, y poco a poco fue como creciendo y hasta que se hizo el pastor y él tenía como estas conversaciones con esta voz, ¿no? Que le iba como animando, como haciéndolo, como si esta voz fuera como un tipo de prestamista que le prestaba como energía, como paz y amor y así, y él entendía que iba acrecentando como una deuda, pero él lo veía como la deuda a Dios, ¿no? Algo así. Cuando pasa esto, eh, haz de cuenta que yo veo a la comunidad como, como observándolo a él, porque al final su cambio era muy superficial y aún seguía siendo él en esencia, y empezaban a dudar como de su liderazgo, como del ejemplo, como de sus capacidades, y esa como culpa, ese huir, fue lo que provocó que hiciera el incendio, que quemara todo. Cuando lo quema todo en un cegamiento de ira, es cuando comienza a correr como en la locura y se lanza. Cuando se lanza y sale, él tiene unas emociones, aún mantiene cierto estado de ira, tiene mucho remordimiento, porque la culpa era lo que ya manejaba de toda su vida, por no poder controlar estos episodios de cegamiento por la ira, y está como envuelto de esta energía que lo hace muy, 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 muy pesado. Cuando llega a conversar con este ser lo primero que hace es poner como pantallas para que él vea todo lo negativo que hizo, y le empieza como a decir, es que yo a pesar de estar a tu lado, y es que tu incapacidad, y es que tu descontrol, y así, y todo es como que le va como subiendo más y más y más piedritas, hasta que lo convence de reencarnar como condicionado, como si incluso este ser, el Abraham, que es Evelyn, él mismo se ofrece a regresar condicionado y le pide opciones como para no volverlo a hacer, y es cuando crean como esta operación energética en donde le quita la séptima vértebra y le coloca como este enchufe en donde cada que ella eh, tiene un alto pique de esto, de lo que ella misma se siente culpable, crea uno de estos tubos circulares incandescentes que van como quemando la parte más energética de ella. A ver, entonces vamos a regresar a este hombre que es Evelyn, que en esa vida se llama Abraham, y quiero ver cómo es que empieza ella, o él en este caso, a conectar con ese ser, y quiero ver cómo ella, en esa vida de Abraham, empieza a vivir esta culpa, esta devoción y esta falta de autonomía. Quiero ver cómo conecta con este ser y qué es lo que en realidad este ser está haciendo con él. Dime qué pasa. Haz de cuenta que en ese clamor de la culpa, cuando se sintió por primera vez solo Abraham, que fue como a los Mm. 31 años, cuando lo dejó la mujer que lo abandonó, le quitó los hijos y todo, en esa primera como mucha densidad de culpa, em, él va caminando y le regalan un libro, y es un libro que dice como la salvación en la creencia al bautista, algo así, y él empieza a leer y desde el primer párrafo el texto dice, estás solo, te han dejado, la vida no te ha dado lo que tú crees que te mereces, sientes que no tienes felicidad, y con el primer párrafo se engancha y empieza como a no leer, sino como a creer sentir lo que el libro dice, y empieza como si sacara así de su cuerpo las culpas, todo eso, y lo coloca así alrededor como si lo presentara como un platillo en una cena. Entonces, este ser que se conecta como con esa energía, en esa específica como religión o creencia, baja y observa el plato servido de Abraham, donde encuentra todas sus deficiencias y empieza como a tomar anotaciones
para después, a la hora que él está leyendo el libro, todas son concordancias con su caso, ¿no? Y empieza como el libro a aconsejarle qué hacer. Empieza como como a reprogramar su vida en pos a la grandeza de lo que hablaba el libro, pero haciéndolo siempre de una forma muy superficial, porque en su interior, para su ser interno, Abraham podía sentir esa ira y ese odio y esa impaciencia y ese coraje contra lo que no, como, contra lo que no le funcionaba. Al ir creciendo como líder de esta iglesia, él fue creando muchos contratos y fue creando como muchos, como bautizos, como feligreses, no sé cómo se les llame, miembros, adeptos, y eso hacía que la energía de este ser aumentara porque él evocaba a ese ser delante de ellos, él evocaba al ser que podía controlar su ira y su impaciencia y así era como su discurso favorito ese. Y fue como entrelazando esa relación con esta entidad, al punto de hacerlo el dirigente, organizador y juez de su existencia. A ver, vamos más atrás y dime por qué la mujer lo ha dejado. Porque él tiene estados de ira y de repente la golpeaba y tenía una tendencia muy extraña a quemar como fierros y así castigar a sus hijos como se portaban mal. No es que les ponía todo un fierro así, pero quemaba una puntita y les picaba para hacerles como pequeños puntos de quemar. Como que esta parte del fuego es muy de él. Mm. Entonces, la mujer lo dejó como por protección a sí misma. Y a los niños, sí, y se retiró. Ujú. Pero en la realidad y el concepto de vida que él tenía, eso era técnicamente imposible y cuando le sucedió fue como una muy gran humillación para él. Mm, ok, a ver. Entonces ahora una cosa. Vamos atrás, a antes, cuando Abraham iba a nacer. ¿Cómo era la vida que le mostraba el mundo que iba a ser para él? Es muy extraño, Ira, porque haz de cuenta que la mamá embarazada, yo la veo todavía a los 8 o 9 meses, trabajan como en una como en una constructora como de metales, de metalurgia. Entonces es muy caliente, el lugar es muy caliente, la mamá está sudando mucho, es muy delgada, se ve que no se alimenta apropiadamente, eh, y como en un esfuerzo por mover una máquina, como que le da el retortijón y se le rompe la fuente y empieza a tener a su niño ahí en, en, en el lugar, pero pasa algo a la hora que nace el niño, Ira, una gota como de fuego, una gota así como de caliente, le quema su dedito al recién nacido, le quema su dedito Mm, meñique. Entonces se marca como con la quemadura desde su primer momento del nacimiento. ok, vamos entonces, ¿por qué se quemó? ¿De dónde? O sea, ¿por qué se quemó? ¿Qué pasó ahí? Es que en el lugar donde ella estaba teniendo el bebé, estaban todas las máquinas, estaba el calor, estaba el fuego, fundían cosas y era como una parte de la máquina donde corría como el fundimiento del metal, pero se salió como una gota y al gotear le cayó al niñito así en su dedito meñique y le alcanzó como a hundir así la parte del dedo. Entonces el niño tuvo mucho dolor desde el momento cero de su nacimiento. Ok, entonces vamos a ir a ese momento de su nacimiento y vamos a mover la circunstancia del nacimiento, porque la mujer está ahí en ese lugar, pero puede estar un poco más alejada, o sea, en el mismo lugar, pero en un lugar donde no ponga en riesgo
nada de esta criatura que le guarde este shock y esa memoria energética. Dime qué pasa. Es como si la escena no tuviera como mucho material para cambiar. Lo único que observo que sucede es que a la hora en la que ella se va agachando, termina como volteada hacia otro punto, pero la mamá es la que se quema como el hombro, aquí en una parte del hombro. Ujú. Ok, O sea, la gota cae en alguien, pues. sí, entonces ahora quiero que empiece el niño, el bebé, a cambiar la circunstancia de lo que representa el shock y trauma energético, de cargar culpas, miedos, todo, angustia, desesperación, primero por la forma del embarazo, por la forma de llevarlo y por la forma de parir, de estar en ese momento en parto. Yo lo que veo, Ira, es que em, la gota de hierro fundido que le cae a la madre en el hombro la hace reaccionar, como si la despierta, el dolor la despierta y la hace ver al niño y le da como una urgencia enorme por abrazarlo, ¿sí? Ujú, Como si ese dolor la despertara a ella como para intentar evitárselo a él. ujú, Entonces, a pesar de que se está como agarrando el hombro así porque tiene esta parte así con mucho dolor, ella agarra al niño y eso les da paz a ambos. ujú. Eso le reduce un poco el dolor a ella y eso calma al niño que llegó como a un ambiente eh, de repente muy choqueante, ¿no? Había mucho ruido por las máquinas, el calor, el sudor, yo veo como que el piso es paja, entonces no es cómodo. Entonces, ese abrazo de la madre adolorida hacia el bebé eh, les permite como un analgésico a ambos para ese instante y hace ese instante ligeramente más, Llevadero. sí, como lo hace ese instante ligeramente menos estresado, menos apretado, lo hace como más ligero de transitar. Ok. Entonces, fíjate bien, ahora hay que entender la circunstancia histórica del momento. Entonces, quiero que empiece a desprogramar desde ese momento las improntas que tiene del territorio, fíjate bien, de sumisión y de misoginia o de tratar a la mujer como si fuera un objeto, algo que es de su propiedad y que no pertenece a él. Haz de cuenta, para explicar esto tendría que explicar la paralelidad de las dos líneas que van caminando pues al final en consecuente. Al niño le caía la gota, la madre entraba como una desesperación muy grande, una impaciencia sorprendente que transmitía al niño por esto que pasó, lo que hizo que se provocara la separación de la madre con el niño y se le fue retirado porque ella empezó como a tener como muchos delirios extraños. Y entonces el niño crece separado de la madre y crece como en un ambiente de mucha masculinidad mal enfocada. Cuando es a la madre a la que le cae la gota y despierta de este shock, abraza al niño y lo quiere proteger, eh, esta paz que se dan con el abrazo crea como otra conciencia en la madre, una tranquilidad, como que le brinda mucha paciencia y crea una relación diferente en esta vida en donde Abraham crece con su madre y crece con una idea muy diferente de lo que es el amor de una mujer. Ujú. Ok, pero claro, él crece con la idea diferente, pero al final de cuentas,
en la circunstancia de la vida de esa época se presenta así. Entonces, ahora que está en esta nueva línea de tiempo, quiero que empiece a identificar las formas en cómo él va viviendo la culpa, el miedo, la angustia y el dolor para manejarse de una manera más suave y fácil y no conectarse con nada que no le dé a él la paz que solo tiene con a lo mejor respirar, con aceptación, con ese tipo de cosas. Haz de cuenta que en la posibilidad de esta línea nueva que se creó, aún está esta parte de su afición con el fuego, pero tiene que ver con la percepción del calor que sintió en su nacimiento y en todo el embarazo, porque su panza siempre estuvo como muy caliente por trabajar cerca de la fundición de los metales, la madre. Entonces, como capacidad energética que te brinda el fuego, que en su sentido más tridimensional es destructivo, porque arde, quema. Él tiene ciertas tendencias en su vida un poco explosivas que le siguen dando espacios como cuando dices, chin, ¿por qué lo hice? ¿No? Como esa sensación del por qué lo hice, que sigue habiendo como espacios, pequeñas centrífugas entre cada una de estas reacciones explosivas. Yo lo que veo que está pasando, Ira, es que la simbiosis que ha creado con la madre le permite regresar a un refugio donde poco a poco él va encontrando como un punto de recuperación hasta el nivel en donde se le permite claramente por la época, porque llega el punto en el que el hijo es de alguna forma separado de las actividades de la madre. Llega el punto en el que él tiene que enfocarse a actividades masculinas más alejados de la madre, pero crea esta conexión en donde le permite volver a ella para recuperarse, como para Fíjate, recargarse. fíjate bien, en ese sentido, donde él tiene el entendimiento de este elemento en su vida del fuego como destrucción, en la Edad Media empezó a surgir esta forma de ver el fuego como un elemento para lograr la alquimia, la transformación. Entonces, que en lugar de ver esta, este fuego como algo que determina una forma de destrucción, que empiece a sentir los elementos en su cuerpo constitutivos en él, que lo ayudan y la van a ayudar en toda la vida que está en este presente también a entender el proceso alquímico, el proceso de transformación a través de el fuego, del calor, pero no de la destrucción, sino de la transformación plena y completa. Dime qué pasa. Es como una revolución en su sistema ir a este concepto que tú planteas, porque eh, esta constitución con el fuego la trae hasta en la piel, ¿no? Ujú, Como en los sentidos. Entonces se empieza a trabajar desde un punto muy central. ujú. Yo puedo ver como si se desgarraran un poco como con los componentes de sus moléculas, porque no estoy hablando de la célula, porque se están manejando a través de como de la unión de células. Entonces se separa como la unión de células, pero no se separan como si se dividieran, se separan como si se rompieran a la mitad y es en los bordes de las moléculas donde como que se retira una laminita de color verde y se coloca como una laminita transparente que él mismo crea a partir de como la baba de la molécula y luego hace que la molécula se vuelva a cerrar. Cuando se cierran todas las moléculas, los sentidos cambian, las percepciones cambian de alguna forma y las emociones asociadas al fuego también se polarizan
y se contraponen para ser equitativas. Por ejemplo, empieza a tener el concepto como frases como el calor del hogar, el calor de una madre, el calor de una pareja, un ambiente cálido, empieza a tener ese sentido del fuego como algo cómodo, por ejemplo, algo reconfortante, ¿sí? Algo que también le permite transformar. Entonces empieza a cambiar los verbos asociados desde la etimología de lo que él entiende como fuego en su ser, y empieza a hacer todo este cambio también en la parte física. Su piel como que se relaja, como si se le quitara como haz de cuenta que era como que si lo tocabas, y como si cada que le decían o cada que lo tocaban, como que si le enterraban una espina, entonces hacía que revirara y quisiera contraatacar. Entonces Fíjate bien, su piel como que también se hace más tersa. fíjate bien, que se tome ahorita el suficiente tiempo para sanar, pero desde el temor que generaba en esa época la incredulidad. Si en esa época tú no tenías la forma de creer en un Dios, en lo que sea, al final de cuentas eras catalogado como hereje y te daba como consecuencia la muerte. Entonces, este temor a dudar de sus convicciones lo colocaba en una forma de sentirse vulnerable ante la muerte, ante la insatisfacción, ante la injusticia, ante todo lo que especifica no ser o no pertenecer a una idea, a un grupo o a una determinada convicción del entorno. Dime qué hace. Sí, él haz de cuenta que él, en el punto en el que como que se le fue su desbalance, el control de su vida, él se comparaba con lo que, pues era la línea central de lo que todos habitaban en ese entonces, todos experimentaban, ¿no? Porque yo puedo ver que en ese momento de la historia en la que se presenta Abraham, las líneas y las programaciones son incluso más cerradas y más iguales que en la actualidad. Es como si los paquetes de programación se presentaran tal cual, y así ves las casas y las parejas y las personas, ¿no? Entonces él se veía o llegó a un punto en el que se vio totalmente diferente al resto porque no tenía o había destruido lo que los demás entendían como la percepción de la realidad, que era casarte, tener hijos, una esposa, crecer, envejecer y morir, ¿no? O sea, vivir tu proceso en una instancia siempre esperando el crecer para ser adulto, mayor y morir. Entonces, en el momento en el que en esa línea de paralela se separa, Ujú, lo dejan, se le destruye como que un fracaso total de lo que era la perfección en ese momento. ujú. Es ahí donde en esta otra paralelidad encuentra herramientas que le permiten delimitar la parte que es él Ujú, como ser y la parte que es la sociedad. Entonces empieza a como si mueves los engranes como que si fueran varios engranes y mueves el de arriba para poder mover luego el de abajo un poquito y luego el del medio. Entonces él empieza como a reacomodar los engranajes de los procesos de su pensamiento comparado con lo que hay alrededor para permitirse tener un espacio de expansión. O sea, era muy complicado en esa época tener una idea propia. ujú. Fíjate Era muy bien, complicado tener como algo que viniera de ti. ok, entonces fíjate, quiero que empiece a eliminar a nivel genético, del campo morfogenético del lugar, todo lo que en el ADN él ha aceptado como una frustración de expresión de vida. Si lo desecha como si se arrancaran las uñas de los dedos, todas las uñas que en la parte de atrás traían como mugre, pero era mugre, era como lo que él intentaba rascar de lo que él deseaba.
y solamente obtenía como pedacitos que se le incrustaban en sus uñas energéticas. Entonces él arranca sus uñas, y aquí es donde empieza como a transfigurarse Abraham a Evelyn, porque ya está trabajando en un punto que ya delimitó las etapas entre reencarnaciones, cuando ella se quita las uñas y empiezan a crecer nuevamente y ya como limpias, sin ese deseo feroz de querer obtener algo Ujú. o de sentir que no lo puede tomar. Ok, fíjate bien, a nivel básico, quiero que empiece a eliminar las decisiones que por desilusión, ya sea por su estatus, por su forma, por lo que sea, ha tomado de manera inconsciente, que lo llevan a ponerse en estado de alerta o de peligro constante. Aquí es donde es como que si se partiera la parte de atrás de la espalda, así como si se fuera abriendo, y llegamos aquí a la vértebra que está así incrustada, que es negra, como oscura. Ella estira como su mano energética y la arranca. A la hora en que la arranca Ira, hay un momento en el que deja de percibir la parte de abajo de su cuerpo, como si energéticamente se quedara sin rumbo, ¿sí? Pero a la hora de arrancar esta pieza, también se caen como los círculos metálicos, entonces está como sin limitante, pero sin poder caminar. Mm, ok, pero fíjate, ahora vamos a ver el proceso a nivel histórico de lo que lleva el proceso del alma en cada nivel de existencia y en cada tiempo. ¿Para qué? Para que él empiece a acceder a las propias herramientas de vida a través de su propia experiencia y empiece a delimitar las formas de vivir en pensamiento, en acción, en emoción, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la pérdida y sobre todo la culpa. Haz de cuenta que en su, es que no necesariamente es en su corazón, Ujú, pero como en una de las conexiones que tiene el corazón, en una de las arterias que corre y baja como hasta, como por detrás de su columna, por la parte de abajo, em, ahí, es que son unos cables que llegan hasta acá, ahí se empieza a quedar una chispa. Haz de cuenta. Como como cuando tienes una cortocircuito. estufa, como cuando tienes una Ah, estufa eléctrica, ajá. o una estufa que también tiene la opción de prenderse con las chispitas y como Ujú, a partir de la electricidad, así, pero ujú. no hay combustible. Fíjate, entonces quiero que a nivel histórico, fíjate bien, empiece a sanar toda la forma en que simbólicamente él ha llevado desde sí mismo hacia su vida el reflejo de lo que ha sido para él esta forma de templarse. En esa época la educación era como muy dura, muy rígida, que te hacían y se utilizaban términos como templar el carácter, que implica todo un proceso para manipular, para gestionar todo lo que se movía en, a nivel del alma, a nivel energético, no te permitían contactar con esas cosas. Dime qué hace. Es que todo lo que tú le mencionas le empieza a la parte que ya es energética, Ujú, a liberar como la parte de abajo, esta parte que dejó de sentir, ujú, porque haz de cuenta que la conexión entre ambos hemisferios del cuerpo, la parte de abajo, que es lo que la conecta con la parte material, estaba descompensada la parte de arriba, que era como la parte divina o espiritual, ¿no? Porque no entendía cómo lo de abajo se podía dar sin lo de arriba. Entonces empieza él o ella
a liberar como unas líneas que se empiezan a desprender de toda la parte de abajo de su energía y empiezan a hacer que la parte de abajo empiece a subir, a subir, a subir, hasta que se embona con la otra mitad. Cuando se embona con la otra mitad, se enciende como el gas, como el componente, el combustible, porque todo lo que tú le quitaste ira estaba muy relacionado también con todo lo que tiene que ver la parte sexual. Ujú. Entonces su parte de su fuego interno era destructivo porque la parte creadora estaba completamente como anulada. Entonces, a la hora en que se libera esta parte y empieza a subir la parte, se conectan ambas, el combustible de toda la área sexual energética, porque no estamos hablando de una genitalidad ahorita, empieza a subir por estas tuberías que te comento, donde están las chispitas, y puf, ahora sí encienden el corazón. Cuando el Ok. corazón está encendido, Ujú. eh, es bien extraño porque es como su manera de trabajarlo, pero lanza fuego como por sus huesos, como a partir de su columna, baja hasta la pierna donde estaba la conexión y funde un pedazo de hueso del fémur Ujú. y lo quita, y así fundido lo va subiendo y lo coloca donde estaba este disco que quitó, que removió, que era falso, y a través del fuego ira bien padre, funde el hueso y luego lo configura y lo hace su parte de su columna y reconstruye su médula, haz de cuenta, sus discos de su espina dorsal. Haz de cuenta que quiero que empiece a liberar de toda esa espina dorsal todas las obligaciones, todas las cargas, toda la inseguridad de lo que él es, que empiece a sacarlas y empiece también a reprogramar su configuración en toda la médula espinal, en todo el sistema nervioso central y en todos los huesos y en todo lo que conecta con el sistema nervioso central. Quiero que empiece a trabajar el sistema linfático, la sangre, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, para después empezar a trabajar todo lo que es las neuronas, todo eso. Haz de cuenta que cuando empiezas a dar esta serie de indicaciones, primero el cuerpo crea como muchos puntos de chispita, como el que habíamos visto aquí en la parte del corazón. Ujú. Entonces hay muchos puntos de chispita, entonces la energía creadora, su energía combustible, se expande por todo el cuerpo y encienden todas las chispas y primero se ve así como muy fuerte porque se prende, fue en fuego, así fue, es una llamarada enorme, como si fuera una hoguera en una sola energía. Está así el fuego, como muy llameante, pero el fuego está haciendo muchos cambios a nivel de transformación en los sentidos del cuerpo energético Ujú. y en los cuerpos emocionales y mentales también. Es como si el calor que ya está irradiando empieza a remoldear los perímetros en los que están constituidas sus energías para darle nuevos moldes. Y es a través de este calor, porque este calor que está sintiendo en este momento Evelyn, en este sentido energético, es el calor, es toda esa como ira, todo ese coraje que había estado por fuera, Ujú. que había sido un reflejo de al final de lo que los demás picaban en él, Ujú. o sea, era como reaccionaba a su calor, el calor se hizo interno y el calor interno es tan reconfortante que provoca todos estos cambios a nivel de transformación en su cuerpo. Cambia la composición de sus órganos, cambia la composición de las son estas partes que tenemos que causan las enzimas, las hormonas, todas las glándulas del cuerpo, las coyunturas, las conexiones entre huesos, todo se ve como pulido, como bien reconstituido, como muy lisito, haz de cuenta así.
Ok, entonces quiero que empiece a eliminar esta sensación de sacrificios de estos sistemas de creencia que se manejan desde esa época hasta el día de hoy, con los que él ha conectado para, fíjate bien, ay, ay, perdón, para acceder a la lucha, al sufrimiento, a la soledad, a la insatisfacción, a la frustración y a la desilusión. Aquí es donde se intensifica un poco el fuego porque se concentra en la parte superior, en lo que sería el cerebro energético. Es como si primero el cerebro todo se achicharrara, se hiciera muy, muy, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, negro así, pero por la intensidad del fuego que provoca, después se va haciendo como lo negro se va eliminando hasta que queda como una pequeña bolita de cristal, como si fuera un pequeño diamante, y luego ese diamante se va puliendo y se le van incrustando al diamante como si fueran contornos para ir haciendo la forma de las neuronas, de toda la parte de la materia gris, y luego el diamante se expande y queda así el cerebro así como de cristal, es como, como si estuviera vacío, un cerebro de cristal, y luego empieza el mismo fuego en combinación con sus aguas internas a rellenar todos los espacios, a solidificar los espacios y luego ya queda así el cerebro reconstituido con su información, como si lo hubiera reiniciado Ujú. y se nota cómo hay, las conexiones neurales fueron cambiadas para el sentido de la lucha. Obviamente queda y queda muy fuerte, es porque es como algo muy en ella, este sentido de protesta, Sí, como cuando algo no le parece, ella está dispuesta a dar su opinión, mas sin embargo la conexión ahora es diferente porque la opinión ya no va con ataque, ok. sino como con una intención de simplemente hacer saber su opinión, su posición, pero incluso la tonalidad, porque esto está conectado obviamente con la voz, con el cuerpo, la forma en la que salen los mensajes ya no salen agraviantes y sin expresiones físicas, o sea, ya no viene acompañado de movimientos, ¿no? Ya viene más como, pues como un comentario y viene como con sus niveles de nivelación, porque claro que también puede gritar, pero ya viene como con esta parte muchísimo más adaptable a lo que en realidad quiere transmitir. Le quita esta parte como dramática a sus transmisiones de información. Fíjate una cosa, quiero que empiece a eliminar, ya me dio un calor que no sabes, Sí, tengo mucho calor también sí, yo. todos los trastornos de personalidad que ha desarrollado a partir del shock y trauma energético que le ha permitido desarrollar múltiples personalidades para poder acceder a una forma de comunicación, o sea, no es lo adecuado. Sí, y mucho de esto se transformó en este punto cuando el cerebro se cambia, que es cuando te digo que las conexiones en los sentidos de protesta, en los sentidos de respuesta, cambian sus niveles de alerta, o sea, los reducen, Ujú. se vuelve muchísimo más sensible el filtro de percepción de la energía, o sea, ella muchas veces respondía con molestia cuando el emisor del comunicado que ella recibió venía con mucha paz y con mucha tranquilidad, entonces ese radar de percepción de las energías de los canales de emisión de los que ella recibe, o sea, quien habla con ella, de los mensajes que ve, de lo que lee, se vuelve más sensible para detectar en realidad en qué nivel de respuesta ella tiene que reaccionar. Entonces, sus respuestas, sus confrontaciones bajan muchísimo de nivel porque ella empieza a entender en realidad en la perspectiva en la cual se les emiten los mensajes a ella. Entonces ya no es como que todo lo recibe de golpe, sino poco a poco va evaluando y empieza a contestar y empieza a interactuar desde otro punto, como de un punto más neutro. Ok, otra cosa. Quiero que empiece a conectar de una forma diferente todas
sus neuronas. ¿Por qué? Porque quiero que sus glándulas, todo lo que es lo de la hipófisis, todas las glándulas amígdalas, todo lo que trabaja en el cerebro, la hipófisis, la tiroides, la pituitaria, todas las glándulas empiecen a trabajar de una forma ordenada, pero equilibrada a esta nueva frecuencia. Y esto hace que las conexiones antiguas no sirvan más. Quiero que haga conexiones nuevas y que reconstruya su capacidad de respuesta a esta nueva forma energética, equilibrándolo en las ondas cerebrales como corresponda en cada momento, alfa, beta, gamma, teta, dependiendo del estado de pensamiento o de tranquilidad en el que se encuentre. Si te cuenta que aquí yo veo que en ese sentido hay una, que es la que está como por aquí, la conexión con la garganta, que se reduce bastante para equilibrarse al resto y unas aumentan, otras se mantienen, porque esta que estaba aquí en la garganta era lo que le hacía, haz de cuenta, ella recibía un mensaje Ujú. y antes de llegar a sus oídos, antes de llegar a su cerebro, antes de llegar al estómago, que es cuando recibimos el choque emocional, Ya estaba enojada. eh, ya estaba aquí, aquí. O sea, la Ajá, información salía de aquí, del ajá, procesamiento de tiroidal que tenía aquí de balance, muy como descompensado, como muy hacia un lado, en tendencia hacia un lado. Entonces, incluso hasta, por ejemplo, mira, los mensajes sexuales que ujú, recibía, coqueteos y esto, se iban aquí. Entonces, por muchos años la gente la consideró como amargada en ese sentido, como que era muy complicado conectar con ella como para una relación porque todo ella lo respondía desde acá, entonces era muy complicado conectar con ella a mm. esos niveles que son más, no bajos por malos, sino bajos porque van como a otra parte de comunicación, Claro. ¿no? Van Ujú, como a otro sentido de la comunicación, no se espera tanto una respuesta, sino ujú, muchas veces una sonrisa o un ojo hubiera sido necesario, pero ujú. esta necesidad imperante de decir algo, pues le transformaba la situación. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo la ves? Se ríe mucho, está como entendiendo esta parte, es porque le provoca un poco como cómico el evaluar y ver como la historia de sus reacciones Ajá, eh, en los paralelos de las energías que se crearon a causa de otras vidas se eliminaron, no existen estas rupturas en sus campos, en su línea de campo. Este dios desapareció hace bastante porque la consistencia de este cuerpo físico tampoco no es como que tenga mucha entrada para que esta energía se mantenga, o sea, se alimentaba de lo que quedaba el residual de la ira y la culpa anterior, pero este cuerpo físico ya no alimentaba la conexión. Entonces fue muy sencillo separar a la hora que separó el disco en la espina, separó cualquier conexión que hubiera con este tipo de entidad. Entonces la veo riéndose, la veo observándose, la veo jugando mucho con su fuego interno de otra forma, como encendiéndose en muchas áreas de su cuerpo energético y por supuesto en las áreas de su cuerpo físico, como teniendo, yo noto que va a haber sensibilidad en la parte de esta parte de aquí arriba, como en los pechos, por un sentido de transformación hormonal que está sintiendo, porque veo que toda la parte que es creadora, sexual, energética, va a tener como un calor, ¿sí? Entonces ujú. lo va a sentir físicamente este calor, pero la veo bien, pues calidita, como ya la veo en vez de como una hoguera, ahora la veo casi como una flamita cómoda, eh, cálida, controlable, colorida, sí. Observa si sigue teniendo esa cosa que traía aquí en las costillas. No, Ok. Observa si está conectada con algo o con alguien. no. Pues Pregúntale a... está conectada con su hijo, pero, Bueno, pero la conexión es muy saludable.
Bueno, sí, pues el niño tiene 4 años, pues tiene que haber algún tipo Bueno, entonces pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esa parte física que está escuchando la sesión. Y le dice que no te confundas, nunca nos equivocamos en realidad. Siempre hemos dicho lo que habíamos tenido que decir. Era solo nuestro rostro Ujú. lo que reflejaba un error en la información. Eres tan hermosa. Por favor, deja de fruncir tu ceño. Cuidemos nuestra piel, cuidemos nuestra sonrisa y cuidemos nuestra vida. Qué bonito. Muy bien. Nico, ¿listo para regresar? Listo. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida y tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes cómo tu cuerpo se llena de fuerza y de alegría, de poder, de energía y de ligereza. 2, respiras profundo. Y 3, abres los ojos. Nico, Hola, hola. ¿cómo te fue? Bien, sudado. Sudado, yo también estoy aquí, pero como traigo top, no me puedo quitar la playera, la sudadera, pero tengo un calor que no manches. Evelyn, ¿cómo te sientes? ¿Sentiste algo durante la sesión? Ay, ¿se nos fue o qué pasó? Evelyn, Ay, aquí ay, estoy. ok. ¿Tú sentiste algo durante la sesión? Sí, muchas cosas muy interesantes. Oh, es que estoy backwards. Ujú, Sí, lo volteo. Ahí está. Ahí ok, voy. sí. Sí, sí, muchas cosas razonaron. am, y qué interesante. Ya, no sé qué más decir. Definitivamente lo voy a ir como unas 10 veces. Sí, bueno, sí, sí, sí. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Sí, perfecto. Voy a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Gracias, Evelyn, por el testimonio de tu pequeño, por estar aquí, darnos la oportunidad. Y a tu madre también, Lola, muchas, muchas gracias. Corto la grabación y nos quedamos en línea. Bye. Bye. muchas, muy bien.